Para mejor comprensión de este video, te recomiendo que veas las dos primeras partes. Dejo el enlace en la descripción. ErnestoMiami.com. Fidel Castro no salía de su asombro. Su rabieta y el retiro de las postas de seguridad de la Embajada del Perú el 4 de abril de 1980 generó un desastre que había calculado muy mal. Pensó que unos cuantos elementos antisociales, como le gustaba a él llamarlos, irían a la embajada y que los peruanos seguramente se arrastrarían a sus pies, le entregarían a decenas de asilados y él, el emperador caribeño, saldría victorioso de la batalla. Pero el tiro le salió por la culata. De pronto, los jóvenes, casi todos nacidos, criados y aborregados en las escuelas revolucionarias, se habían convertido de pronto en gusanos. Allí saltaban la cerca los médicos y las enfermeras. Los soldados que habían combatido en Angola bajo la Operación Carlota saltaban la cerca. Los estudiantes universitarios, los obreros, todos saltaban la cerca. El hombre nuevo saltaba la cerca que dividía la pesadilla socialista de la libertad donde fuera, en cualquier otro lado menos allí en Cuba. El emperador caribeño no entendía lo que pasaba, no concebía que su brillante y pujante socialismo sovietizado, de bodegas vacías y de raciones miserables, de analfabetos funcionales que solo sabían repetir sin opinión propia los mandatos y cintillos del periódico Granma, estaba derrumbándose todo aquello como un castillo de arena. ¿Qué había fallado? Quizás las escuelas no habían hecho suficiente hincapié en las clases de lectura, la F de Fidel, la C del Che. Quizás los CDR no habían vigilado lo suficiente, o quizás se le había escapado un detalle, que el cubano, a golpe de cárcel y fusilamiento de los primeros años, había aprendido a mentir muy bien y que aquella lealtad a la revolución no era más que una pantalla, un teatrino donde todos se ocultaban tras una máscara. La cosa se puso fea, porque por primera vez la narrativa castrista no podía decir que sus problemas se debían a los rezagos burgueses o a la contrarrevolución batistiana. Habían pasado 21 años de su revolución y la Embajada del Perú estaba repleta de jóvenes formados bajo la premisa y el látigo del hombre nuevo. Después de aquel Viernes Santo, 4 de abril, cuando Granma y la radio publicaron el titular que abría la embajada peruana para quienes quisieran irse del país, en cuestión de horas, la sede diplomática se convirtió en un hormiguero de cubanos. Entre viernes, sábado y domingo, miles saltaban la cerca y se acomodaban como podían dentro de un terreno que, aunque estaba en La Habana, jurídicamente pertenecía al Perú. Saltar la cerca era literalmente un salto a la libertad y muchísimos cubanos no perdieron la mínima oportunidad. Casi 11.000. Muchos recuerdan el silencio con que la multitud caminaba en pequeños grupos por la Quinta Avenida de Miramar rumbo a la embajada. Era una procesión extraña de sensaciones encontradas. Era aquello una trampa del gobierno para identificar a los que querían irse. En Cuba, como sabemos, la desconfianza es un deporte nacional, una herencia gallega donde una pregunta se contesta con otra pregunta, una cualidad que después de 1959 se afianzó como parte del arquetipo cubano. Caminaban hombres, caminaban mujeres, caminaban niños, ansiosos, hacia un destino incierto. Algunos con maletas, otros con bolsas, muchos jóvenes, menos previsores, solo con lo que llevaban puesto. El silencio era aterrador. Mientras más se acercaban a la embajada, las luces de Quinta Avenida dejaban ver aquella marea humana que avanzaba hacia un solo punto. El tráfico había sido detenido para dejarla pasar. Muchos no sabían exactamente a dónde iban, pero todos seguían la corriente y sí iban por el camino correcto. Cerca del edificio, el silencio se volvía gritería. La embajada estaba a oscuras. Cientos de personas intentaban escapar, porque entrar allí
era escapar de aquí. Entrar allí era escapar de Cuba. La cerca cedía bajo los pies que la aplastaban. Desde dentro se ayudaba como se podía a los de afuera a pasar, empujando, alzando, jalando. Se cargaban niños, se ayudaba a ancianos, se levantaban mujeres, todo en medio de la oscuridad. Y allí estaba los del pueblo enardecido, que como todo cubano sabe, eran policías y agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. No estaban allí, por supuesto, para ayudar, tenían una orden precisa: gritar improperios, golpear, humillar, palabras sabidas y repetidas por Fidel Castro: escoria, basura, lumpens, gusanos. La entrada no fue fácil. Eran apedreados, golpeados con palos, muchos sangraban, otros gritaban, pero aún así seguían entrando. Porque del otro lado de la cerca, aunque fuera de noche, había algo de esperanza. 10.000 cubanos no pueden estar equivocados. Todavía están apiñados esta noche en los terrenos de la embajada peruana en La Habana, causando una vergüenza internacional para Fidel Castro. ¿Por qué querría tal multitud buscar asilo y abandonar Cuba, el paraíso socialista? Castro los llama elementos antisociales. Indica que se alegra de deshacerse de los alborotadores. Al mismo tiempo, se han apostado guardias cubanos adicionales en otras embajadas latinoamericanas en La Habana para evitar que cubanos deseen asilo similar allí. Las cosas van de mal en peor bajo el sueño de Fidel. Los cubanos llegaban en taxi, caminando, en guaguas, saltaban la cerca de alambre y se acomodaban como podían en los jardines de la embajada. En cuestión de horas fueron llegando en estampida familias enteras, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos, todos corriendo, empujando, saltando, buscando un pequeño espacio, un resguardo. Los hombres custodiaban la cerca y ayudaban a los que venían detrás buscando la libertad. El primer día fue puro caos, pura supervivencia primaria. La embajada quedó literalmente desbordada. El ambiente era oscuro, era tenso. Los primeros rumores hablaban de heridos causados por las tropas de Castro, rasguños, palazos, puñetazos. No había espacio libre. La gente se trepaba al techo, se encaramaba en los árboles, se colgaba de los muros. La tierra del jardín pronto se convirtió en una gran letrina. Muy pocos habían llegado allí preparados. La mayoría habían venido como quien va a un sitio por unas horas de visita y no días para quedarse. No había agua potable, no había alimentos, no había baños funcionales. La única certeza era que quedarse dentro era arriesgado, pero salir implicaba regresar a la represión. El recinto diplomático se transformó en un campamento improvisado. Se colgaron camisas como toldos, se usaron frazadas como cobijas, se delimitaron pequeñas parcelas simbólicas con ramas y piedrecitas que marcaban los espacios familiares y de amigos. El olor a orina y sudor comenzó entonces a saturar el aire. El calor era agobiante. Desde muy temprano surgió una especie de orden espontáneo, una suerte de comisión de cubanos. Comenzó a coordinar con los diplomáticos peruanos. No tenían una autoridad formal ni nadie se las había otorgado, pero lograron canalizar algunas necesidades básicas. Se improvisaron turnos de vigilancia porque se sospechaba que la seguridad del Estado había infiltrado a varios agentes. Se intentó, dentro de lo posible, de limpiar mínimamente las zonas comunes y se acordó mantener cierta calma, no por obediencia jerárquica, sino por supervivencia. La única forma de resistir era no hundirse en el caos total. Las horas pasaban. La sed se volvió insoportable. Algunos bebían agua sucia o succionaban el rocío de las hojas. La Cruz Roja cubana apareció brevemente y restableció un poquito de agua, pero fue un alivio momentáneo.
El baño se había dejado para las mujeres, los hombres se aliviaban como podían en un cuarto oscuro sin desagüe o directamente como un acto de provocación varonil contra la policía cubana, sacando el miembro por los huecos de la cerca, orinando básicamente desde Perú hacia Cuba. Había, según se estima, unas 5 personas por metro cuadrado, casi 11.000 en un espacio diseñado prácticamente para una casa. El baño, desbordado y pestilente, se convirtió en símbolo del deterioro colectivo. Caminar dentro de la embajada era esquivar islas de orinas, tierra seca, fecales y cuerpos apretados. Moverse era como jugar al pong. En otros países le llaman rayuela, golosa, sorteando obstáculos humanos y sorteando desechos orgánicos. Pero lo más angustiante no era lo físico, sino lo psicológico. No había información oficial, nadie sabía lo que iba a pasar y la imaginación del cubano en crisis no tiene límites. El rumor, el chisme, el radiobemba eran las monedas de cambio. Van a entrar por la fuerza, decían unos. El Perú nos va a mandar aviones y pronto vamos a salir de aquí, decían otros. El régimen va a sacarnos a palos. La única conexión con el exterior era La Voz de las Américas. Para los que no vivieron esa época, era una emisora radial de onda corta, algo así como el internet de la época. Era la única fuente no censurada de información para los cubanos. Era el antecedente de Radio Martí y otras emisoras que vinieron después. Y por supuesto, se escuchaba siempre furtivamente como un delito, el delito de estar informados. Algunos escuchaban pegados a pequeños radiecitos de baterías, cada palabra desde el otro lado del mar, o sea, desde Estados Unidos, era una revelación. Sin saber qué ocurría, vieron desde la cerca cómo una docena de camiones militares con cientos de hombres de tropas especiales rodearon la embajada. El mensaje era clarísimo, nadie más entraría y estaban listos para entrar ellos. La tensión, por supuesto, subió. Los de adentro esperaban lo peor. La maniobra fue realmente un juego de fuerzas. La embajada terminó cercada por agentes de la seguridad del Estado, disfrazados de pueblo y otros policías de la PNR uniformados y los chivatos del CDR. Castro había dicho que el que quisiera irse se fuera, pero no había calculado que miles se lo tomarían en serio, que sería un escándalo internacional, un plebiscito sin urnas. Y el voto fue claro, el voto fue irse. Eso para él era intolerable. Ahí terminó la farsa de la embajada abierta. Junto al cerco represivo, también obreros y electricistas instalaron reflectores y altoparlantes. La embajada se convirtió en una especie de vitrina vigilada. Las condiciones seguían deteriorándose, por supuesto, el hambre, la sed, una tensión terrible. Entonces el régimen lanzó una nueva táctica, los salvoconductos provisionales, permisos para salir, asearse, cambiarse, comer algo y, según las autoridades, regresar después a la embajada con todas las garantías. Pero los refugiados lo vieron claro, era una trampa. ¿Qué mensaje daban si podían salir y entrar como si aquello fuera un hotel? La comisión, ese grupo de cubanos, enlaces con el embajador, informó que éste no se haría responsable por quienes salieran.
Afuera no podía garantizar la seguridad de los cubanos. Entonces el dilema era brutal. Quedarse en el infierno o salir a la boca del lobo. Algunos salieron, pero regresaron golpeados, con historias de turbas con palos, cabillas, cadenas, turbas que los golpeaban, todo planeado por la seguridad del Estado. El pueblo, como siempre, ejecutaba la violencia. Algunas madres y esposas esperaban junto a la cerca por aquellos que nunca regresaron. Dentro de la embajada, los cigarrillos se volvieron moneda de cambio, igual o más importante quizás que la comida. Algunos se arriesgaban a salir por un paquete de cigarrillos. La mayoría se atrincheró. La embajada no era segura, pero era el último lugar en Cuba donde se podía gritar libertad sin ir preso. En esos primeros días, la embajada del Perú dejó de ser un edificio diplomático. Se convirtió en una metáfora viva del país, una isla dentro de la isla. En sus jardines se condensó toda la tragedia cubana, el deseo de libertad, la miseria física, la humillación institucional y la resistencia callada de quienes ya no tenían nada más que perder. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Los salvoconductos provisionales habían servido para desestabilizar el ímpetu. Habían servido para que un grupo no pudiera regresar y también, como era previsible, para meter a agentes de la seguridad del Estado dentro de la embajada con documentos falsos. Después de los primeros días de encierro y de miseria, los miles de cubanos hacinados en la embajada de Perú comenzaron a entender que no estaban allí solo abandonados, sino también sitiados. Una noticia transmitida por La Voz de las Américas les regaló un instante de alegría. No estaban solos, no habían sido olvidados. En Miami, miles de cubanos, los que llegaron en los 60, los cubanos de Cayo Arién, los cubanos de los vuelos de la libertad, estaban protestando en las calles de Miami. Le estaban dejando saber al mundo lo que pasaba en Cuba. Por eso los cubanos en Miami están entusiasmados por las acciones de sus compatriotas en La Habana. Castro está tratando de evitar que la historia se difunda. Los cubanos aquí quieren que el mundo sepa que el llamado paraíso de Fidel se está perdiendo. La dictadura pasó de la confusión inicial a una táctica más calibrada. No se trataba de resolver la situación, sino de quebrantarla desde dentro. El enemigo no estaba solo afuera, comenzaba a filtrarse en forma de miedo, de manipulación y desesperación inducida. Comenzó la guerra psicológica. El régimen desplegó altavoces alrededor del perímetro de la embajada, emitiendo día y noche mensajes de desaliento, amenazas veladas, propaganda. Por los parlantes se escuchaban voces supuestamente arrepentidas, agradeciendo a la revolución por haberlos recibido de vuelta. Una mentira burda, pero eficaz. Dentro de la embajada, miles estaban al borde del colapso físico y emocional y el régimen quería quebrar sus voluntades. También empezó un método retorcido de presión, el uso de los afectos como arma. Madres llorando, hermanos suplicando, parejas gritando desde la acera de enfrente, sal ya, que no te pasará nada. Muchos de esos familiares estaban allí porque fueron forzados por la seguridad del Estado o se habían tragado
el cuento revolucionario. Castro conocía muy bien los mecanismos del control totalitario, crear el miedo, sembrar sospecha, aislar emocionalmente al individuo. El interior del edificio de la embajada se reservó para madres con niños pequeños y mujeres embarazadas. Algunas, sin embargo, prefirieron quedarse en los jardines a la intemperie porque temían que si las mujeres y los niños entraban adentro, la policía cubana se sintiera libre de usar la violencia directa contra los hombres. Se había montado un pequeño hospital improvisado, gente con la cabeza rota por las piedras lanzadas desde la calle, otros, que eran muchos, desmayados por falta de comida. También se habilitó un cuarto de seguridad para proteger a los 25 asilados originales, los que entraron antes del 4 de abril. Se temía que las tropas especiales intentaran sacarlos por la fuerza. Otro día más y los cuerpos empezaban a ceder. Las condiciones higiénicas eran insoportables. La embajada ya no era un campamento, sino un vertedero humano. Y quiero que entendamos esto con claridad. De hecho, he hecho los cálculos y son escalofriantes. En un lugar sin baños adecuados, con un baño exterior habilitado para mujeres y niños, y la situación ahí se convirtió en una situación dantesca. Un ser humano produce entre 800 y 2.000 mililitros de orina diaria. Tomemos un promedio conservador, 1.4 litros por persona. En un sitio aproximadamente con 11.000 personas, esto da 15.400 litros de orina al día, el equivalente a 1.540 cubos de 10 litros. Y más del 70% de esa cantidad no llegaba a ningún sistema de desagüe. Se orinaba en la tierra, en rincones, en cualquier parte. Al inicio eran charcos, luego se volvieron esos charcos pantanos pestilentes. No olvidemos tampoco los desechos humanos, los desechos sólidos, estimando una sola evacuación diaria por persona, cosa rara considerando el nivel de estrés que había, el nivel de diarreas. Hablamos de al menos 165 cubos de heces fecales al día. Estos cálculos escatológicos no son morbo mío, son la dimensión real de la humillación física a la que fueron sometidos estas personas. Los baños se convirtieron en fosas. La gente comenzó a excavar zanjas con palos para canalizar los desechos hacia la acera. Muchos padecían diarreas, infecciones, fiebres, heridas sin atender. El desmayo y la fatiga eran constantes. Y aún así, nadie entraba ni nadie salía. El gobierno cubano lo había dejado claro. La embajada no recibiría ni asistencia del exterior ni ayuda humanitaria sin su autorización. El cerco era físico, pero también era un cerco moral. Vibra la patria entera y bravecida, arde su sangre bajo el grito, ruge el coraje de su herido, por quien pretende. Mientras tanto, desde la televisión nacional, Fidel Castro convertía la humillación en espectáculo. En sus discursos presentaba a los asilados como escorias, delincuentes, lacras. No había intención ninguna de proteger a nadie. Al contrario, se trataba de transformar el acto de huir en un crimen moral, en una traición pública, en una traición a la patria, en una renuncia al hombre nuevo. La revolución no había logrado fabricar al hombre nuevo, pero sí estaba haciendo un excelente trabajo fabricando la figura del parásito, la figura del gusano, del lumpen, que luego sería rebautizado con el tiempo como la mafia anticubana de Miami. Lo que los asilados no sabían era que el embajador Ernesto Pinto Basurco estaba negociando directamente con Fidel Castro, hasta que un día apareció el embajador en el balcón y anunció: Acabo de hablar con Fidel. Me dijo que la seguridad de ustedes está garantizada. Ese mismo 7 de abril, Granma publicó un editorial donde, tras insultar a los asilados y a las autoridades peruanas, el gobierno cubano se comprometía oficialmente a no oponerse a que quienes tuvieran visado viajaran a Perú, Venezuela u otro país. No permitir la salida de quienes habían penetrado por la fuerza en las embajadas.
Permitir que los asilados que habían entrado después del 4 de abril pudieran salir, regresar a sus casas y volver a la embajada si así lo deseaban. También se prometieron medidas humanitarias. Instalar un puesto de la Cruz Roja Cubana. Construir baños alrededor del edificio. Suministrar agua potable y alimentos. Garantizar leche para los niños. Y los famosos salvoconductos. La atmósfera se volvió una mezcla de resistencia y delirio. Algunos se aferraban a símbolos, la bandera peruana ondeando en el patio, las transmisiones de La Voz de las Américas, los carteles improvisados con la palabra libertad escrita en sábanas. Otros empezaban a derrumbarse. Se hablaba de guaguas que vendrían a buscarlos. Algunos subían a los techos y decían ver esas guaguas. Se abrazaban, lloraban, celebraban, pero no llegaba nadie. Otro rumor más sembrado por la necesidad y la desesperación. Y sin embargo, la mayoría no salió. Aunque sabían que estaban al borde del colapso, aunque podían arriesgarse con un salvoconducto, decidieron quedarse. Porque en esa embajada asediada y cubierta de excremento, todavía quedaba un pequeño espacio simbólico de libertad. Afuera, ¿qué les esperaba? El escarnio, el repudio, la golpiza. Adentro, en la miseria, se podía decir no. Y esa negativa, dicha por miles, eso ya era un acto de subversión. Habían pasado 7 días desde que la Ruta 79 entró abruptamente en la sede. Pero no eran 7 días normales, fueron 7 días eternos. El problema del agua, por suerte, se alivió. El sol castigaba durísimo y las personas se deshidrataban a gran velocidad. Se colocó una pipa de agua, un camión cisterna. El agua no solo servía en ese momento para beber y tirarse un poco encima, también ayudaba a engañar al estómago. Porque la promesa de comida fue un engaño, una patraña del gobierno. Una anécdota simpática es que mientras el hombre de la pipa conectaba las mangueras, saltó la cerca en el descuido de los agentes de la seguridad del Estado. Recordemos que cuando se anunciaron los apoyos humanitarios, agua, comida, etc., ya la gente estaba en condiciones miserables. El gobierno cubano usó la comida como parte de un plan de desgaste psicológico y físico. Aquello no era caridad ni solidaridad, era una operación de castigo. Y Castro, mientras tanto, vendía al mundo la imagen de un país civilizado, de una revolución compasiva. La policía uniformada cubana que rodeaba la embajada tuvo un trato hacia nosotros, digamos correcto. Pero había muchos fuera de la embajada que cuando salíamos con los salvoconductos, estaban vestidos de civil y nos golpeaban, nos lanzaban piedras, huevos, tomates. ¿Le lanzaron estas cosas cuando estaban dentro de la embajada? Los primeros días nos lanzaron piedras a la embajada y dispararon. Algunos de los asilados se plantaron, declararon huelga de hambre. Para ellos era inaceptable recibir cualquier cosa de quienes les habían hecho tanto daño. Sospechaban de todo, por supuesto, no querían deberle nada al verdugo. Era una negativa política, era una negativa moral, una forma de no rendirse. Pero la turba hambrienta no esperó. Se abalanzaron desesperados sobre las cajitas, que según las fuentes estaban medio vacías y con arroz y huevo la mayoría de las veces. El truco no estaba en la comida, sino en su distribución. Pocas raciones repartidas arbitrariamente sin orden, generando entonces broncas, provocando con toda intención la indisciplina. Así lo describe Mirta Ojito en su libro El Mañana. Se producían peleas, y las mujeres y los niños casi siempre perdían. Las madres exhibían las huellas de su desesperación, brazos sangrantes por los rasguños producidos por las puntas de la cerca al estirar las manos para agarrar comida para sus hijos. El número de raciones se controlaba con la intención de crear caos, para demostrarle al mundo que los que estaban en la embajada eran peligrosos. Hasta los repartidores eran policías disfrazados de empleados. Al inicio entregaron 2.500 raciones para casi 11.000 personas. Lo que no sabían los asilados es que aquellas eran las vacas gordas, porque cada día, como
en un espejo de cualquier economía socialista, la promesa fue decreciendo poco a poco hasta casi desaparecer. A los niños se les prometió leche, la gestionaba, según las fuentes, directamente el embajador, pero también era insuficiente. El hambre reinaba, los desmayos eran constantes. Cuba había negado el acceso a la Cruz Roja Internacional porque no podía controlarla, así que colocó en su lugar a los agentes de la Cruz Roja cubana, apostados fuera del recinto diplomático. Ofrecían vasos de agua con azúcar o leche, dependiendo del grado de debilidad visible. Si alguien llegaba caminando por sus propios medios, solo recibía agua con azúcar. Los más débiles, los casi moribundos, los desmayados, podían recibir un poquito de leche. Durante las noches, como tantas otras, habían gritos, empujones, se pisaban cuando caminaban, ataques de pánicos, llantos de niños. Un infartado se negó a salir por miedo. Una mujer estuvo a punto de dar a luz sin asistencia médica. El hospital improvisado ya no daba abasto. Una noche se escucharon disparos. Estalló el pánico. Pensaron que entraban las tropas especiales. Fue una histeria colectiva. Luego se dijo que era un taxista que había intentado estrellarse contra la embajada y fue un tiroteo hecho por la policía cubana desde fuera. Muchos no se creyeron esa historia. La embajada tenía varios anillos de seguridad y era imposible que un taxi llegara hasta allí por error y justo se estrellara contra el carro del embajador. La rutina del hambre ya era parte del paisaje. Ya nadie esperaba comida. Y cuando llegaba era menos y menos y menos cajitas. Para entonces algunos habían perdido ya su humanidad. El escritor cubano Nicolás Abreu Felipe lo cuenta en su libro Al borde de la cerca. El gobierno de Cuba había conseguido romper nuestra unión. Ahora nos destrozábamos, arrastrados por el hambre. Algunos, que ya eran salvajes antes de entrar a la embajada, habían desarrollado su salvajismo hasta cotas inimaginables. Era la lucha por la supervivencia. Se imponía la ley del más fuerte. Y era evidente que las personas razonables no soportarían aquella situación y saldrían. Yo miraba aterrado aquella lucha entre hambrientos, y pedía a Dios que dejaran enseguida de repartir comida. Veía como un hombre joven golpeaba incesantemente con un palo a otro que trataba por todos los medios de llegar a la cerca para coger una ración. No hay justificación para esas escenas. Abreu mismo hace una condena clara de esa conducta, pero también advierte que el régimen había diseñado ese caos. Era un plan, una provocación calculada para filmar y fotografiar la miseria humana y convertirla en propaganda. 4 o 5 integrantes del grupo armado se ocupaban de apoderarse de todo el alimento posible, mientras los demás los custodiaban y no dejaban acercarse a nadie. Los repartidores los apoyaban con toda intención dándoles las cajas solamente a ellos y no deteniendo la repartición, como hacían al principio, cuando se formaba un desorden. Pero al principio la detenían con el fin de dejarnos sin comer y ahora la mantenían para provocar broncas y caos entre nosotros mismos. La prensa cubana se daba banquete. Filmaban, fotografiaban, documentaban la deshumanización. Eran esas las imágenes que luego el pueblo veía en sus casas, en la televisión, en los noticieros del ICAI, en Granma, en los carteles en la calle. Ya habían escrito la narrativa gusanos, ratas, delincuentes. Solo faltaban y solo necesitaban las imágenes que la confirmaran. Y allí las obtuvieron. Para eso se usaban las reparticiones de comida. Así iban recorriendo la cerca, recopilando fotos con las que pudieran dar la imagen de nosotros que a ellos les convenía y ridiculizarnos ante el mundo, al tiempo que ocultaban, como siempre ha hecho el comunismo, la verdad de un acto de rebelión popular. Y cuando pensabas que ya lo habías visto todo, apareció una nueva amenaza. La traición desde dentro. La dictadura cubana, con sus salvoconductos y su astucia siniestra, había logrado infiltrar agentes entre los refugiados. La noticia corrió como pólvora. Se hablaba de soplones, de provocadores, saboteadores enviados para sembrar desconfianza. Y funcionó. La embajada dejó de ser un lugar de solidaridad y se convirtió en un campo minado por la paranoia. Tal vez entre los grupos más violentos que provocaban ese caos cada vez que llegaba la comida, había agentes infiltrados de la seguridad del Estado.
no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Se nos acusa de que aquí hay delincuentes y la masa fundamental que hay aquí está compuesta de médicos, profesores, ingenieros, técnicos. O sea que aquí hay una gran representación de la intelectualidad cubana. La bandera del Perú se convirtió en el último símbolo. Se había regado el rumor, la bola, el bulo, de que si la bandera era retirada, la embajada perdía su estatus diplomático y ese jardín, que hasta ese momento era Perú, volvería a ser Cuba. Fue una provocación pensada, diseñada para probar qué tanto aguante quedaba. Un infiltrado intentó bajar la bandera. Los asilados lo enfrentaron, lo redujeron, lo cargaron y entre varios lo arrojaron por encima de la cerca, lo devolvieron a Cuba, lo repatriaron a la fuerza por el pueblo que el régimen había intentado destruir. Desde entonces, los refugiados cubanos montaron una guardia espontánea alrededor del asta de la bandera, turnos de día y de noche armados con palos. La tela ondeante ya no era solo peruana, era la bandera de todos, su escudo contra el colapso. Para muchos, aquella bandera que antes no les pertenecía era el último lugar libre de Cuba. Y entonces ocurrió algo inaudito en una dictadura. Se empezó a gritar a viva voz, con rabia, con fuerza, palabras prohibidas hasta entonces, frases impensables: libertad, abajo Fidel, viva Perú, viva los Estados Unidos. Cada grito era una sentencia de muerte si cruzabas la cerca. Pero allí dentro, en ese pedacito de Perú, sitiado por los comunistas cubanos, se volvió entonces una costumbre. Habrían cantado el himno peruano, pero nadie lo conocía. No sabían que comenzaba con la frase que más necesitaban en ese momento: somos libres, seámoslo siempre. Así que comenzaron a cantar el himno nacional cubano, por primera vez cantado con franqueza y no por obligación. Y entonces tenía otro significado, entonces sonaba mucho más bonito. Cada vez se tenía menos información sobre lo que ocurría afuera. Las negociaciones eran opacas. La Voz de las Américas ahora hablaba más del caso de los rehenes norteamericanos en Irán. Se mencionaba el pacto andino, la buena voluntad de algunos países sudamericanos, pero las noticias no eran buenas del todo. América del Sur estaba atravesando graves crisis sociales, graves crisis económicas y políticas. No querían ni podían recibir a miles y miles de cubanos que necesitarían traslado, techo, comida, necesitarían trabajo. Llevaban más de una semana cuando llegó una ilusión muy, muy peligrosa: los rumores de la salida. Se dijo que se estaban armando listas, que habría planillas por núcleo familiar, que el Perú aceptaría a todos. Nadie lo confirmó, pero bastó para que Radio Bemba se activara de inmediato y se empezaron a buscar allí mismo las mejores mecanógrafas entre los asilados. La esperanza brotó como un oasis. Todos corrían a buscar a la comisión para apuntarse en estas listas. Se hablaba de guaguas, de pasaportes, de un nuevo comienzo. Algunos treparon a los techos y juraban ver los ómnibus viniendo por Quinta Avenida. La embajada vibró como si la libertad estuviera ahí a unos minutos. Hubo abrazos, júbilos, lágrimas, pero todo era humo. La realidad los golpeó de nuevo. No llegó ninguna guagua, no hubo listas, no hubo salida. Solo volvieron los altavoces del gobierno con su letanía sofocante. Se están dando salvoconductos definitivos. La integridad de quienes los reciban será respetada. Otorgan derecho a salir del país, vía Perú u otra vía.
sin necesidad de regresar a la embajada. La insistencia del régimen y las condiciones internas, hambre, pestilencia, fiebre, desesperación, hicieron que algunas familias comenzaran a salir definitivamente, aunque no creyeran en ninguna de las promesas. Afuera los recibían oficiales de migración de Cuba, sentados en mesas detrás de un muro del campo deportivo justo al cruzar la calle, del otro lado del cerco, en la parte cubana. Pero quienes seguían dentro no sabían qué habían sido de aquellos que salían. ¿Era real ese salvoconducto o era una carnada para sacarlos y encerrarlos? Todos recordaban cómo en los años 60 se enviaban obligados a trabajar en el campo a quienes presentaran su salida definitiva del país. La estrategia del régimen era clarísima: agotamiento más desinformación. Cada día caían más, por hambre, por fiebre, por desesperación, y aún así muchos se quedaban, porque sabían que cruzar la cerca era entrar directamente en la boca del lobo. El embajador peruano no hablaba, el gobierno cubano mentía, y el mundo miraba en silencio, y aún así, allí dentro, entre la peste, la fiebre, la inmundicia, seguía viva la voluntad de decir no. Después de 21 años de revolución, Cuba había creado una cultura de la desconfianza total. Y en ese sentido, cada día dentro de la embajada no era solo un día de espera, era también un día de resistencia. Bajo los techos de camisas y sábanas, entre cuerpos sin espacio, entre el hambre de días y días, en cada guardia que se cuidaba la bandera peruana, había una afirmación: no somos tus esclavos. La embajada ya no se sentía como una trinchera, ni siquiera como un refugio. Era un campo de reclusión y sospecha. Después de tantos días sin agua, de semanas sin comida suficiente, compartiendo un espacio reducido con miles y miles de personas, el agotamiento físico se transformó en paranoia colectiva. Se hablaba de infiltrados y ojo que la paranoia no era injustificada. El régimen, como todo sistema totalitario que se respete, ya había colocado dentro a sus ojos y oídos. El enemigo ahora también estaba dentro. Y eso lo cambiaba todo. Se detuvo a varios supuestos espías. La desconfianza era absoluta, nadie confiaba en nadie. La palabra chivato se volvió una palabra cotidiana. Incluso se llegó a sospechar que algunos habían sido enviados para asesinar dentro de la propia embajada a los 25 hombres que habían entrado antes del 4 de abril, especialmente a los de la Ruta 79. La dictadura quería cobrarse esa humillación con sangre. Para protegerlos, los propios asilados los escondieron en una habitación dentro de la casa del embajador. Habían turnos, incluso turnos de vigilancia, especialmente en las noches. El miedo ya no era solo al régimen. Se había convertido también el miedo al vecino. Habían pasado muchos días, días de sed y de hambre, días en que una embarazada dio a luz y fue un momento feliz para todos, días en que murió una anciana y un hombre sufrió un infarto, días en que la poquita comida de una cajita se repartía entre 5 y otros días en que una banda de abusadores se apropiaba de todo, días en que se decía
rumor o no, que se habían comido el gato del embajador, y días en que una periodista extranjera logró entrar a la embajada. Un día en que en medio del cerco policial, un policía de la PNR saltó la cerca, lanzó su chapa y sus armas a sus compañeros y se unió a los asilados. Y hubo muchos días de hambre que aquellos cubanos enfrentaron comiendo todo lo que encontraron. Hacían fuego con lo que podían. Se comieron los mangos verdes, las papayas tiernas y las papas crudas. Prepararon cocimientos de hojas de mango, de hojas de naranja agria. Cocinaron el tronco y la raíz de una mata de papaya. Ahí hubo días para todo, para el miedo, el sufrimiento, la desesperación y también para el ingenio, la solidaridad y la supervivencia. Seguían allí sin saber si algún día saldrían, sin saber que el fin de esta historia todavía no estaba en el horizonte. Querida comunidad de Ernesto Miami, como ven, para desarrollar a profundidad estos temas, como es costumbre en este canal y como ustedes lo merecen, continuaré esta serie de videos en varios capítulos. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides, dale like, te leo en los comentarios y espero, si te ha gustado, que compartas este video con tus amigos. Y si no te ha gustado, ya sabes, con toda nocturnidad y alevosía, envíale este video a tus enemigos. Y recuerda, vive y deja vivir.